¿Qué pasaría si les digo que el compresor del que les voy a hablar hoy día no es solo un compresor, sino que son 3 compresores en uno? Y no solo 3 compresores en uno, sino que también puedes elegir entre 4 tipos de colores distintos para cada uno de estos 3 compresores. Si quieres enterarte de qué estoy hablando y además tener la posibilidad de ganarte una licencia para este plugin de pago, quédate conmigo que les cuento en un momento. Mi nombre es David Silva, soy productor y sonidista. Bienvenidos al mundo de Silver Sounds. Hace un tiempo me contactó la gente de Techivation, que hace un tiempo había sacado un de-esser con una versión gratuita y también una de pago, pero esta vez fueron un poco más allá y crearon este compresor que es el T-Compressor. Así que me lo enviaron para probarlo y ahora les quiero contar todo sobre él, además de decirles que van a tener la posibilidad de ganarse una licencia para este compresor en este video. Pero eso se los cuento un poco más adelante. Primero vamos a ver de qué se trata este plugin. Así que vamos a hacer una pequeña canción y ahí vamos a ir experimentando con varios parámetros dentro de este compresor. Un poco de rock alternativo ahí para amenizar y mostrar este plugin. Un saludo y muchas gracias a Tony Valret, la persona que cantó esa canción. Pueden seguirlo, él hace mucho de este rock alternativo o grunge, así que les dejo sus redes acá abajo en la descripción. Pero ahora vamos con el compresor. Yo creo que un buen lugar para mostrarles esto es en la batería porque se notan mucho mejor los cambios y además porque lo utilicé en la batería. Pero quiero partir desde cero para que vayamos viendo qué hace cada uno de los controles de este compresor. Primero me voy a poner los audífonos y veamos qué hace este compresor. Como pueden ver, es una interfaz bastante sencilla y lo primero que tenemos que hacer para accionar este compresor es bajar este control de threshold. Inmediatamente nos da un sonido bastante entretenido y muy utilizable, en especial para la batería, porque viene por defecto con el ataque en lento y con el release rápido. Generalmente con este ataque y release nos va a dar un impacto y mucho más pegada en las transientes. Pero sigamos, ahora el control de compresión lo que va a hacer es ir modificando nuestro ratio, así también como nuestro attack y release. Lo que hace esto es que si tenemos el attack en lento y el release en rápido, a medida de que vaya subiendo este porcentaje de compresión, va a hacer que el ataque sea más lento y el release más rápido. Modifica esos parámetros. Asimismo, si el ataque está en rápido, el ataque va a ser más rápido a medida que subamos ese porcentaje. Así que escuchemos cómo suena cambiando un poco los niveles de esta compresión. Y también podemos cambiar nuestro meter a gráficos para poder ver un poquito más visualmente nuestra compresión. Un elemento muy importante para nuestra compresión es ojalá poder hacer una comparación lo más fiel posible entre nuestra señal procesada y nuestra señal limpia. Para esto podemos utilizar acá el control de auto gain, que lo que va a hacer es nivelar el volumen que perdimos al momento de comprimir. Así podemos comparar cómo suena nuestra señal procesada y nuestra señal limpia. Otra cosa que trae integrada este compresor es un sidechain high pass, que lo que hace es seleccionar la frecuencia desde la cual quieres que tu compresor empiece a actuar. Por ejemplo, acá podemos ponerlo en 350, que es lo máximo que puedes ir. Eso quiere decir de que solo las frecuencias sobre 350 Hz van a ser
tomadas por el compresor y comprimidas. Eso quiere decir de que ahora vamos a agarrar solo las cajas y los platillos y ese tipo de cosas. De la misma manera, si bajo esto a lo mínimo, quiere decir de que vamos a empezar a agarrar las frecuencias más graves, que tienden a ser las que tienen más energía, así que el compresor va a trabajar mucho más fuerte. Y básicamente lo que yo hice con este compresor en esta batería fue buscar un poco más de cohesión de la caja con el ambiente y a la vez un poco más de pegada. Así que la dejé sonando de esta manera. Como pueden apreciar, la caja se siente mucho más unida al kit y a la vez sobresale un poco más el ambiente y el room para darle más energía a esta batería. Pero sigamos experimentando con el resto de las opciones de este plugin. Y acá es donde sale a relucir la característica más novedosa de este plugin, en especial porque acá abajo dice que es un Practical Serial Compressor, lo que quiere decir de que son compresores en serie. Digamos que ya me gustó este sonido de caja y esta compresión, pero quiero seguir modificando o buscando compresión dentro de este mismo plugin. Así que lo que tengo que hacer es ir acá, apretar este botón de más y me va a salir inmediatamente un segundo compresor luego de este primero. Y podemos agregar incluso 3 compresores. En este momento yo voy a usar solo 2, pero es para que sepan que pueden agregar hasta 3 compresores en serie, y esto es para mí lo más novedoso que trae este compresor, ya que te va a permitir utilizar 3 compresiones en serie sin necesidad de llenar de plugins tu sesión y ocupándolo solo en una interfaz bastante sencilla y con controles independientes en cada uno de ellos para que puedas compararlos de manera muy sencilla. Así puedes ir, por ejemplo, al compresor número 2 y ponerlo en bypass, pero el compresor 3 y el 1 va a seguir prendido. Pero sigamos con lo nuestro. Voy a eliminar este tercer compresor y va a salir este cuadro de si estás seguro que quieres borrar el compresor. En este caso no lo vamos a usar, pero eso es súper bueno porque así no puedes equivocarte y arruinar toda la compresión, a pesar de que tiene un botón de deshacer que te va a hacer recuperar ese compresor borrado. Entonces vamos a este segundo compresor. Voy a exagerar algunos parámetros para que se note la diferencia. Ya tengo el primero seteado donde me gusta y quiero hacer el segundo para que mi batería sea mucho más vibrante. Entonces necesito buscar otros colores. Para eso acá tenemos 4 colores distintos de compresión. Primero tenemos el Clean, luego el Crispy, después el Warm y finalmente el Thick. Como pueden apreciar, el Crispy da muchos más armónicos agudos, entonces utilicemos el Crispy y digamos que quiero hacer una compresión paralela, así que voy a empujar este kit a un sonido bastante exagerado. Entonces ahora siento que tenemos el room bastante más enfatizado, que el Crispy hizo más vibrante el sonido de nuestra batería, pero es bastante exagerado, así que vamos a utilizar acá el control de mix para hacer nuestra compresión paralela, es decir que vamos a combinar nuestra señal limpia con nuestra señal comprimida. Y por ahí podemos comparar cómo suena con este segundo compresor y cómo suena sin este segundo compresor. Lo dejó bastante más brillante. Si eso es lo que estás buscando, si una mezcla te quedó bastante opaca, puedes utilizar esto también para ayudarte. Y con el primer compresor logramos que esa caja quede más agrupada al kit. Esto y mucho más puedes hacer con este compresor, así que no te pierdas la oportunidad de ganártelo en el concurso que te voy a decir en unos segundos más. Pero también puedes ir a la página de Techivation y comprarlo a precio de lanzamiento, que está con una oferta imperdible. Todo eso se los dejo en la descripción, por supuesto. Y bueno, como ya pudieron escuchar y ver, este plugin tiene bastantes características muy interesantes y muy útiles a la hora de comprimir muchos tipos de instrumentos distintos y buscar colores distintos para nuestra compresión y nuestro sonido en general. Y bueno, mayo es un mes bastante especial para mí, ya que es mi cumpleaños, así que en vez de esperar un regalo
quiero yo entregarle un regalo a ustedes y cortesía del CEO de Techivation, Amin, que me contactó para hacer este video y para probar su plugin. Quiero regalarles 2 licencias y todo lo que tienen que hacer es comentar en el video, obviamente algo relacionado con el plugin o con el canal, y manifestar sus ganas de querer este plugin, además de ponerle me gusta al video y suscribirte al canal. Y también puedes compartir este video. Esto no tiene nada que ver con el concurso, pero si quieres hacerme un regalo de cumpleaños a mí, estaría muy feliz. Y la fecha del sorteo se las voy a anunciar en Instagram, así que estén atentos por allá, que también van a tener una posibilidad de ganarse una licencia en mi Instagram. Pero si no ganas el concurso, no te preocupes, que acá en la descripción te dejo un link donde puedes comprar este plugin con oferta de lanzamiento. Así puedes tenerlo desde ya para ponerlo en tus producciones. Y bueno, agradecer a Amin, a la gente de Techivation y a ti también por estar viendo este video. Y si quieres seguir viendo videos, te dejo acá uno que te podría gustar bastante. Y sin más que decir, desde el mundo de Silver Sounds, mi nombre es David Silva. Me despido.